Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, con el tema de la codependencia, la adicción, no se acaba esto, ¿verdad? Es tan delicado y tan profundo todo y tan poco asumible por parte de la mayoría de... Yo creo que era el 96% de las personas que tienen un problema de codependencia se niega a aceptar esa realidad. Entonces, a veces cuando nos quejamos de que parecemos un poco... ¡Ay, qué rosa más bonita! Que a veces cuando nos quejamos de que no somos muy capaces o muy hábiles a la hora de transmitir a las familias la importancia de que se involucren en su propio proceso de rehabilitación para entender qué es lo que ocurre, ¿no? Qué hay en el trasfondo de una relación tan complicada como es el vivir con una persona adicta o convivir durante años o décadas. Y cuál es la parte de responsabilidad que le toca a cada cual, ¿no? Digo que cuando nos acusamos de no conseguir mayor implicación por parte de las familias, pues se nos olvidan los números, ¿no? Es que nosotros somos de letras. Nosotros somos de letras, nosotros no somos de... Es que es muy difícil. Sin embargo, yo, así ahora mismo, sobre la marcha, pensando en el número de gente, personas que tenemos de familiares que tenemos en rehabilitación en el grupo de familiares de Argui, pues andaremos por ahí, en ese 4 o 5% de la gente que debería de estar. O sea que estamos dentro de esos números que estadísticamente nos marcan los expertos, ¿no? Bueno, no sé, el caso es que, como decía el otro, la estadística está para joderla. Y una buena manera sería conseguirlo, ¿no? Pero bueno, no es fácil, ¿no? Bien, ayer nos quedábamos con el tema de que la posible o no, si era opcional o no el hecho de que una persona, pues dentro de su abanico de posibilidades a la hora de relacionarse o de formar pareja, pues elija precisamente a alguien con un problema de dependencia o de adicción, ¿no? Y bueno, y ya vimos que es un poco el juego de la media naranja, ¿no? Parece que todos tenemos nuestra media naranja neurótica y de una forma o de otra, pues eso, lo que dice el refrán castellano, ¿no? De Dios los que ellos se juntan, ¿no? Pues eso, pues que para cualquier roto hay un descosido. Y yo tuve la suerte cuando era crío de tener un profesor de literatura que nos inculcó todo el refranero español. Había sido una de las cosas que más me ha aportado estudiar, el conocimiento del refranero. Aquel tío se pasó un curso entero dándonos, enseñándonos refranes. Y la verdad es que era un auténtico privilegio disfrutar de la sabiduría de aquel hombre. Era una pasada. Y a mí me ha quedado mucho de aquello, ¿no? Bueno, como decía, hoy quiero mirar un poco los síntomas y los procesos de rehabilitación del trastorno de la codependencia. Enmarcado dentro de la sutileza de todo este embrollo, ¿no? Tal es así, como decía, que el 94-95% de esas personas que padecen este proceso de codependencia, pues se niega a afrontar o a entender y mucho menos aceptar los síntomas de todo esto, ¿no? Entendiendo que, bueno, que esto es una cosa de las personas que consumen o que juegan o que se comportan adictivamente, pero no de los que están alrededor de ellos, ¿no? Aquellos que padecen los impactos, el estrés, la problemática económica, la problemática laboral, las enfermedades añadidas, los ingresos hospitalarios, las operaciones, los accidentes. Parece que a la hora de la rehabilitación todos estos procesos o sucesos que han ido ocurriendo en la vida de la gente, pues no sé, pues que por lo visto no les ha afectado. Al 95% de la gente que vive o convive con personas como yo, no les ha afectado ninguna cosa de estas. Que me troncho. ¿Y por qué?
no sé, accidentes, trasnochaciones, y problemas con las autoridades, problemas en el trabajo, despidos, ruinas económicas. Joder, yo me he arruinado 2 veces, me arruiné 2 veces, prácticamente consecutivas, o sea, prácticamente seguidas. Yo es que, bueno, no sé, es que no sé. A veces me pienso si algunos somos tontos o nos lo hacemos, pero bueno, la realidad es la que es. El 95% de quienes padecen procesos de codependencia o de coadicción no quieren saber nada del tema o no se lo sabemos explicar. Y ahí es la parte en la que... Pero bueno, se supone que tanta gente como hay intentando explicar esto sin conseguirlo, será porque realmente, bueno, pues esto es así. Cuando hablamos de los síntomas, hay un clásico que se conoce como torpeza psíquica. Pero la torpeza psíquica es un clavo en el zapato, mejor dicho, en el pie, que será muy raro que haya alguien que asuma semejante situación como parte de su proceso de vida. El caso es que estamos hablando de una situación devenida pues por causa de acogotar, de suspender, de reprimir, de machacar los sentimientos propios para poder hacer algo que afiance la seguridad personal. O bien lograr una separación entre el yo, la persona y la experiencia que se vive o que ha sido vivida. Quizá con el fin último de que las cosas al menos sigan marchando. Probablemente con ese objetivo es como se articula, o por lo que se articula, ese modo de ser, de congelamiento o de supervivencia. La torpeza psíquica es producto de todo esto. Cualquiera que haya estado trabajando con familiares codependientes, aunque no haya oído nunca este término de torpeza psíquica, ahora al escucharme a mí decirlo, estará pensando en alguna o algunas personas en concreto. Estará pensando en su forma de reaccionar a las propuestas de rehabilitación que se le hacen o de las charlas que se tienen en las acogidas a los grupos de ayuda mutua o en cualquier conversación que se tenga en la que se percibe una especie de ausencia en la conversación. No es la del adicto, no es la nuestra. La nuestra es diferente, la nuestra es de creer que sabemos lo que el que está enfrente está pensando y nos adelantamos a lo que piensa. Somos un poco adivinos, de mucho pelo. Pero en el familiar es más una sensación de ausencia. Él no está pensando lo que está pensando el de enfrente. Él está pensando en lo que tiene en casa o en lo que le va a venir después o en lo que tuvo antes. Pero no está presente en la conversación. Tiene todo su proceso, de alguna forma, como decía, congelado para poder sobrevivir y para poder mantenerse en atención, en vida, se estructura un modelo de hipervigilancia. Por eso no está a la conversación y está a todo lo que le bulle por la cabeza y a todo lo que hay alrededor. Entonces estructura este modelo de hipervigilancia, pues porque es incapaz de sentirse cómodo o cómoda, a menos que esté monitoreando permanentemente el entorno o alguien en particular que esté en ese entorno.
que por su manera de moverse, o de comportarse, o de hablar, o de lo que sea, le está recordando a la persona de la que es dependiente o codependiente. Se diría que es una verdadera fábrica de estrés, ¿no? Una manera de permanecer en el límite, siempre esperando lo peor, con una incapacidad marcadísima de confiar o sentir un mínimo de seguridad. Es decir, estar constantemente en guardia. Y en esto codependientes y dependientes, adictos y coadictos, no, o sea, nos llevamos, como decían en mis tiempos, el canto de un duro, ¿no? No sabéis, alguno por ahí no sabrá igual lo que es un duro. Bueno, pues lo preguntáis a Google, que os lo va a decir enseguida. Un duro no es un tío duro, era una moneda. 5 pesetas. ¿En qué año fue esto de las pesetas? Joder, qué lejos me queda. Y sin embargo, no es que no sé en qué año ha sido esto. Tantos años llevamos ya con los euros que nos hemos olvidado de las pesetas, los duros, los dos reales, los 2,50. Joder, bueno, qué barbaridad. Qué viejo es uno. Bien, así que la persona codependiente en el 2000, joder, claro, pues eso, pues 24 añitos. Sí, ya veo, en el año 2000, o sea que en 1999, el 31 de diciembre, pagamos la cena de Nochevieja con pesetas. Y, joder, y yo dejé de consumir en el 2001, O sea que tengo el mismo tiempo que el euro, casi, un año menos. Anda, mira, siempre se aprende algo. Bueno, el caso es que mirando, escuchando, preocupándose siempre cuándo caerá el siguiente golpe o la siguiente avería de la persona adicta, y viviendo siempre sometidos ¿os acordáis que hablábamos ayer del estrés postraumático? Siempre sometidos al sentimiento de culpa del sobreviviente. Eso es terrible, es terrible. El sentimiento de culpa del sobreviviente es algo terrible, ¿no? Porque esto viene a ser algo así como que cada vez que empieza, por la razón que sea, pequeña, grande, mediana, es igual, a disfrutar de su vida, inmediatamente siente como si estuviera traicionando a aquellos de los que se tiene que ocupar, a aquellos a los que intenta controlar, para que dejen de sufrir los otros. O sea, es tremendo que uno no se permita la más mínima alegría porque tiene la creencia interna de culpa del sobreviviente de pensar que su disfrute puede ser dañino para otros. Joder, es tremendo. Y insisto, que el 95% no quiera saber de esto y prefiera mirar para otro lado y no hacerse cargo de la situación que lleva dentro de sí, es que de una forma u otra un día explosiona. Porque la vida es así, y porque cualquiera en cualquier momento le puede sacar un trapo del color que quiera y le va a remover todo su interior de tal manera, un incidente, un accidente, una situación de vida, un familiar, otro familiar, y después, sin capacidad ninguna de afrontamiento, la única capacidad que hay es la de culpa. ¿La culpa de qué? ¿De qué tiene culpa el familiar? De intentar controlar sin conseguirlo. No está en su mano. No está en su mano. A nosotros no nos controlan, no hay Dios que nos controle. Somos como las lagartijas, con rabo sin rabo, pero no nos controlan. Es imposible controlar una adicción con solamente la fuerza de ánimo o las ganas o los huevos que tenga la señora o el señor en cuestión. Que no es eso. Que no se puede, casi no se puede. Y la recuperación, pues pasa sí o sí, como en nuestro caso, por sacar a la luz todo tipo de trauma oculto, consciente o inconscientemente, y por enfrentarlo con cualquiera de las maneras, o sea, por enfrentarse con cualquiera de las maneras en las que uno o una ha podido ser traumatizada.
sí, allí lejos y hace tiempo, sí, pero traumas de maltrato, de abandono, de responsabilización prematura, en fin, de todo eso que hace que se quede una marca indeleble en la vida de un crío o de una cría, ¿no? Y en este aspecto, cuando hablamos de este material, es significativa la poca autoestima, la baja autoestima que se lleva a cuestas por provenir de familias pues atribuladas, tristes, represoras o disfuncionales. Mientras se niegan sistemáticamente provenir de familias tristes, atribuladas, represoras o disfuncionales. Y para colmo, culparse a sí mismas, a sí mismos, por todo, con unos niveles increíbles de autocrítica destructiva en cuanto a la propia manera de pensar, de verse, de actuar y de comportarse. Pero no hay manera de... Hombre, esto no es un plato de buen gusto. Y así explicado, cualquiera que lo vea y esté pues afectado por el fenómeno de la codependencia, se estará acordando de mis ancestros y pensando que qué coño tiene que ver lo que le pasa a él o a ella con esto que yo estoy explicando. Hombre, si hay algún codependiente al otro lado que esté en rehabilitación, seguro que me está entendiendo. Porque posiblemente se lo hayan puesto delante de la mesa en el trabajo de rehabilitación, ¿no? Y si no lo han hecho, pues es porque están trabajando de una manera superficial. Y esto, pues, aquí hay que meterse al agua con todo. No vale con mojarse los deditos gordos del pie. Hay que echarse adentro, ¿no? Que uno tenga un proceso de vida con una baja autoestima, pues porque proviene de una familia pobre, de una familia triste, de una familia pues represiva o disfuncional, y se esté negando sistemáticamente que proviene de ese tipo de familia, como una forma de negar su propio pasado, su propia escritura de vida, ¿no? En su libro vital está escrito esto, joder. ¿Cómo no va a estarlo? Si naciste en una casa sin techo o sin suelo, como yo, y si viviste unos dramas familiares de cualquier tipo y cuestión, pues como los míos, o peores, que los habrá habido mucho peores, ¿no? De familias enfrentadas a punta de escopeta de cañones o sea, de cañones, de escopeta de cañones, chorra que he dicho, en fin, de una tensión permanente en todo el ámbito de crecimiento y de vida, en el que, pues por la edad y por la sociedad en la que nos tocó vivir de la posguerra, pues con una represión enmarcada y además ejecutada de una manera clara, ¿no? En la que, bueno, pues pasaban las cosas que pasaban, ¿no? En las que podía haber disfunciones de todo tipo y color, pues porque la pobreza, pues la pobreza enseña mucho, pero quita más, ¿no? Y negarse sistemáticamente a provenir de familias de estas características, pues puede generar un fenómeno... pero vamos a ver, si esto, joder... cuando yo he intentado sobrevivir y tengo yo soy adicto y psicodependiente, eso lo tengo clarísimo. Esto no puedo decir lo contrario porque sería mentira, pero el siempre he intentado desvincularme de mi familia de origen en todos los aspectos, de mi media familia de origen con la parte con la que me crié, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran de donde eran, hablaban como hablaban, y a mí el hecho de querer integrarme en esta sociedad a la que me trajeron y que no se me notara que venía de donde venía, de un pueblo extremeño, que no se me notara que era un cacereño, porque
porque se burlaban de mí. No me gustaba estar con mis abuelos o pues porque tenían el aspecto de cacereños, porque tenían el aspecto de catetos, que hoy está muy de moda la palabra, de catetos, de aldeanos, que es lo que eran, como yo, que soy aldeano, pero a mí me ha costado muchos años asumir que soy un aldeano cacereño, y hoy lo llevo a honra, ¿no? Pero me he negado a mí mismo más veces que San Pedro, y tiene que ver con todo este proceso de no aceptar que vengo de donde vengo, que soy de donde soy, que me llamo como me llamo y que he nacido donde he nacido. He tenido que pasar por años de rehabilitación para empezar a aceptarme a mí mismo y a mis orígenes. He tenido que viajar a Extremadura y hablar en conferencias en las que se me enciende la vida en una conferencia, en 2 conferencias en viajadas, pues me encontré con el verde de Extremadura. Ya me estaba llamando hacía mucho. Y la verdad es que cada vez me iba acercando más. Fue una especie de cortejo en el que ella me estuvo esperando siempre, ¿no? Y aunque al principio me acerqué pues un tanto reticente, al final mi tierra me conquistó. Y hoy entiendo tantas cosas que es una pena que no estén aquellos que me criaron, porque cómo me gustaría ahora, con el pico este de oro que tengo, poder explicarles todo esto a ellos. Pero la vida es como es y hay que seguir viviendo. Entonces, todos estos procesos de crítica autodestructiva, como aquellos a los que yo me sometía, en cuanto a uno, cómo es uno, a la forma de pensar, de verse, de actuar y de comportarse, hay muchas veces en los que las personas coadictas se indignan y se ponen a la defensiva, o nos ponemos a la defensiva, voy a hablar en primera persona, en plural, en cuanto escuchamos hablar, culpar, referenciar, criticar, aunque sea de pasada, de soslayo, los fenómenos de la codependencia. Hay muchos adictos que niegan ser codependientes, pero todo adicto es un codependiente emocional. Tiene dependencia emocional de alguien, seguro. Por eso nos aterra tanto la soledad, y mantenemos la conducta adictiva durante años y años y años, porque se mantiene el lazo, el cordón umbilical que nos une con la persona codependiente, con nuestro codependiente. Y es cuando se rompe ese lazo, cuando la persona codependiente corta ese lazo, cuando la persona adicta que consume se ve en dificultades, es cuando percibe que entonces sí que realmente está solo y que se acabaron las tonterías y que le va a tocar hacer algo si quiere volver a recuperar el contacto con la persona de la que, por mucho que haya rechazado, por mucho que haya denostado, sigue dependiendo. Esa dependencia no se va a borrar tan fácil. No sin un trabajo de rehabilitación que estructure todo el proceso interior de la persona. Es curioso el proceso de autodefensa, que yo no sé muy bien si lo que se defiende es la codependencia o a la persona codependiente, o a la persona codependiente de la codependencia, o a la codependencia de las personas codependientes. Y ya sé que lo estoy liando más, pero porque es que es curioso que se pongan a la defensiva, o que nos pongamos a la defensiva cuando alguien habla de codependencia, y curiosamente, cuando una persona codependiente lo hace, o mejor dicho, cuando lo hace una persona codependiente, normalmente lo hace de manera inconsciente, porque estamos hablando de personas que somos reactivos emocionales. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil, cuando rechazan cumplidos, cuando rechazan halagos, que son procesos que devienen de la infancia en la que ha habido y ha quedado marcado el fenómeno de privación de caricias. ¿Cuántos adictos hemos dicho y cuántas veces hemos dicho? A mí de pequeño, cuando venía una señora
que me presentaban o que iba con mis abuelos y me hacía una caricia y yo salía, a mí no me tocas. Rechazábamos la caricia, ¿no? Pero luego la demandábamos. Esto no es... tantas veces lo hablo que a veces se me olvida decir que muchas veces el problema no está afuera, está en nosotros, ¿no? Que muchas veces se nos ha dado la caricia, pero nos hemos negado a admitirla, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de la reacción emocional y de la privación de caricias enmarcadas en un fenómeno que se conoce precisamente así, como síndrome de privación afectiva. Y viene de edades muy tempranas. De manera que una persona codependiente pues se ve diferente al resto del mundo. Pero claramente diferente al resto del mundo. No creen ser suficientemente buenas en nada de lo que emprenden. Se sienten culpables y gastan dinero en ellas mismas, en ellos mismos. O hacen cosas innecesarias. O divertidas. Tienen un pánico cerval al rechazo. Y como normalmente han sido víctimas, o hemos sido víctimas, de situaciones críticas, pues como abuso, negligencia, abandono o adicción por parte de adultos cuidadores, pues normalmente tomamos los comentarios o las acciones de otros como dirigidas a nosotros. O sea, paranoides. El caso es que de una forma u otra la persona codependiente se dirige a sí misma diciéndose, y además con bastante crudeza, pues que no pueden hacer nada bien. Viven atenazadas con el miedo de cometer errores y se preguntan por qué les cuesta tanto trabajo tomar decisiones. Mientras, por otro lado, esperan hacer todo lo que hacen a la perfección para no ser objeto de reproches. Estoy hablando de coadicción, de codependencia, y ya sé que esto suena pues a lo que suena. Adicción. Y es que para colmo y para complicar más la cosa, la persona codependiente se suele trazar metas personales y reales. Mientras que a la vez, pues, se castiga por no concluir nada, por no acabar nada a su entera satisfacción. Viven plagadas de cientos de deberías. Yo debería esto, debería ver lo otro, debería aquí, debería allá, y bajo el peso de una inmensa culpa. ¿De qué? ¿De qué? Si tú no eres el culpable, tú no eres la culpable. ¿Por qué sientes tanta culpa? De ahí que sea tan necesario profundizar en todos estos procesos. Porque las consecuencias de todo este catálogo de austeridades, porque son realmente austeridades, pues son la represión, la obsesión, la necesidad de control de la persona adicta o dependiente y la negación. Y como lo de hoy ha tenido tela, pues lo voy a dejar ahí, porque a mí también me parece que se me está indigestando. Y más desde el momento en que me he metido en la primera persona del plural, porque así debe de ser, ¿no? Esto es más complejo de lo que parece. Y por eso, como decía ayer, la terapia de reproche, la terapia de crítica, la terapia del tú más, la terapia del pareces tonto y de haz lo que tienes que hacer de una puta vez, etcétera, 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 y perdón por el palabra, pues no vale. A la persona codependiente hay que tratarle con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucho cariño, con mucho amor, sí, con mucho amor, ¿por qué no decirlo? Porque nadie se lo dio. Y que seguramente se han preocupado de dar tanto que no se han dejado nada para ellas. Hay que cambiar eso. Besitos. Y mañana sábado, o sea que, como supongo que habrá ensayo del coro Aergi, pues en vez de 1:30, pues empezaremos a -4,
Si estáis por ahí, pues nos vemos. Y si no estáis, pues no nos vemos. Bueno, ya lo veréis cuando queráis. Y venga, besitos. Y sed buenos, que ya quedamos pocos. O pocas. O no seáis buenos. Haced lo que os dé la gana. Pero vivid. Que son 4 días. 4. Y puede que me quede largo. Hasta mañana. Un beso.